Hola ajedrecista, bienvenido al octavo capítulo del curso gratuito de finales. Hoy vamos a explicar los patrones más importantes que tienes que conocer en los finales de peones. Va a ser una serie de 3 o 4 capítulos donde explicaremos detalladamente estos patrones para que los domines en tu próxima partida. Vamos a empezar con el patrón más básico de todos, la importancia de un peón pasado alejado. Cuando nos encontramos en un final de partida, por lo general, un peón pasado alejado es mucho más fuerte que un peón pasado central. ¿Por qué? Porque mientras que el rey rival tiene que ir más lejos a por el peón pasado nuestro, nosotros vamos a capturar su peón central y cuando lo capturemos estaremos mucho más cerca de llegar a por el resto de peones y por lo tanto, cuando los capturemos podremos llegar a coronar el nuestro. Vamos a ver este ejemplo donde el peón de H está pasado alejado, mientras que el peón de F del negro está pasado pero es más central. Por eso el blanco aquí está ganando. Aquí le toca al negro, pero aún así el blanco está ganando. El negro intentó hacer la jugada B4, pero aquí el blanco puede ganar de muchísimas formas diferentes. Casi cualquier jugada gana. Pero vamos a ver antes otras opciones. Aquí, por ejemplo, si hacen rey F5, la forma de ganar la partida, pues por ejemplo sería hacer B4, ¿vale? Y cuando el rey se aparte, rey E4, pues ya hacemos H5. Vamos a conseguir que el rey vaya a tener que venir a por el peón de H lo más rápidamente posible, pero claro, el peón está muy alejado, ¿vale? Rey H4 para que no se acerque, que tenga que alejarse, y luego después de rey G4, rey F7, rey F5, rey G7, cuando el peón avanza, lo sacrificamos para que el rey negro tenga que desviarse, yo capturo el peón que estaba más central y entonces mi rey está mucho más cerca de llegar a por el peón de B5 y la partida está totalmente ganada, ¿vale? Porque una vez que lleguemos, además, vamos a conseguir llegar a las casillas ganadoras. Si no sabes cuál es ese concepto, tienes que verte el vídeo, ¿vale? Aquí estaríamos llegando a las casillas ganadoras y por lo tanto el final está totalmente ganado. Vamos a coronar el peón y vamos a ganar. Vale, pero en la partida, como digo, aquí el negro hace la jugada B5. Vamos a ver cómo ganó el blanco aquí. Hizo rey G4, F5 jaque y ahora rey F4. Después de rey H5, de nuevo. Este cambio favorece al blanco. ¿Por qué? Porque mi rey está mucho más cerca de los peones y por lo tanto llegamos antes. El rey negro, por mucho que intente llegar, está tan lejos que no le va a dar tiempo y después de una serie de jugadas, rey F6, el rey se acerca, por ejemplo rey E6, rey por, rey D6, entramos en las casillas ganadoras de nuevo y estamos ganando la partida. El peón va a coronar de forma inevitable. Vale, ya hemos visto el ejemplo más básico de todos y ahora vamos con una partida real, una partida en la que se enfrentan William Lombardi contra Bobby Fischer en Nueva York en el año 1960. Bobby va con negras y está totalmente ganado. ¿Por qué está ganado? Porque va a poder crear un peón pasado alejado en la columna A, avanzando estos peones contra este, y cuando cree ese peón pasado, este peón pasado alejado va a ser mucho más fuerte que este peón pasado central y por lo tanto el rey de Bobby va a llegar antes a capturar este peón y a venir a por el resto y la partida está ganada. Vale, pero vamos a ver cómo lo hizo Bobby Fischer. Aquí empieza jugando el blanco, hizo la jugada H5 y ahora B6. La idea de Fischer es simplemente seguir con la jugada 5 y para que después de los cambios creemos un peón pasado alejado en la columna A, que es el que va a decidir la partida. Rey C2, el blanco espera y Fischer decide hacer primero G5. Una jugada muy interesante, ganando más espacio en el flanco de rey, intentar avanzar lo máximo estos peones para que luego, cuando empecemos la carrera, este rey, cuando capture el peón, ya el peón esté tan cerca de coronar que el blanco no pueda hacer nada. Hicieron aquí la jugada H6 y ahora F4. De nuevo, sigue ganando un poquito más de espacio, deja el peón ya mucho más cerca de coronar para cuando empiece la carrera. G4, el blanco decide aquí bloquear todo, pero ahora ya viene la jugada que gana la partida. A5, y es que vamos a crear un peón pasado alejado. Después de los cambios, el peón de A es mucho más fuerte que el peón de C, y después de rey B2, A4, rey A3, de nuevo el blanco tiene que invertir mucho tiempo en venir a por este peón, mientras que yo voy a capturar este peón y mi rey ya está muy cerca al peón de F y por lo tanto la partida se gana. Rey por, rey D4, siguió la partida, rey B4 y después de rey E3 simplemente el blanco abandona la partida porque estamos a 4 tiempos de coronar el peón y este rey no le da tiempo ni a venir a defender ni a venir aquí a buscar contrajuego. Creo que este patrón del peón alejado ha quedado claro, así que vamos ahora con otro patrón. Este segundo patrón imprescindible que tienes que conocer no es otro que el peón pasado protegido. Un peón pasado protegido en un final suele ser un arma muy fuerte. Eso sí, hay veces en los que no va a ser tan fuerte y eso va a depender de si mi rey va a poder apoyar ese peón o no muchas veces.
Vamos a ver este ejemplo donde el blanco tiene un peón pasado, protegido, un peón muy fuerte, que va a limitar el movimiento del rey negro. Si os dais cuenta, el rey negro no puede salirse de estas casillas porque en cuanto salga de aquí, se sale del cuadrado del peón y el peón corona por sí mismo. ¿Qué va a decidir si vamos a poder ganar la partida o no? Si mi rey puede venir a ayudar a mi peón o a comerse estos y entonces ganar, ¿no? Aprovechando que el rey negro está limitado en su movimiento y hace rey de 3 intentándose colar por este flanco. Rey d7, el rey negro intenta venir a impedirlo, rey c3, rey c7, rey b3, rey c6 y ahora rey a4. ¿Cuál es el problema? Que ahora tienes que tener cuidado, porque si por ejemplo hacer la jugada rey b6 para que mi rey no pase, aquí tenemos un concepto muy importante que tenemos que tener en mente siempre que tengamos un peón pasado protegido, y es que lo podemos utilizar para despistar al rey negro, muy similar a lo del peón pasado que hemos visto antes alejado, ¿vale? Y entonces hacemos aquí la jugada e6, empujamos el rey negro lejos, ¿vale? Rey c6, e7, rey d7, y cuando el rey negro se haya ido, nos colamos con el rey, capturamos los peones y la partida está ganada. Aquí hacemos, por ejemplo, la jugada c3, le dejamos en susbank al negro, que no puede defender ya este peón, ni mover nada, solamente puede mover el rey y perder el peón, y por lo tanto va a perder la partida. Vale, entonces rey b6 pierde porque voy a conseguir luego desviar al rey. Pero ¿qué pasa si, vale, yo me quedo aquí esperando y por ejemplo hago la jugada d4? El problema es que ahora ya mi rey se cuela y el rey negro no puede venir a ayudar a sus peones a intentar coronar porque este va a coronar mucho más rápido, como vamos a ver en la partida. De todas formas, el negro intentó hacer eso porque es la única jugada que puede por lo menos poner en peligro un poco el plan del blanco, porque si sigue esperando simplemente me voy a terminar colando, voy a terminar comiendo los peones y voy a terminar ganando la partida, ¿vale? Entonces aquí rey b5, lo que digo, si aquí esperas, pues te voy a comer este, te voy a comer este y voy a ganar. Entonces, el único plan con sentido es c4 para intentar crear un peón pasado también por parte del negro y ver quién llega antes. ¿Cuál es el problema? Que aquí hacemos de nuevo e6. Una jugada que ya tenemos que conocer. Si el rey nos come el peón, pues entonces vamos a comer aquí y estamos ganando, ¿vale? Porque ya el rey no puede defender el peón, voy a comer y tengo un peón de más. Y si no me come y sigue con el contrajuego, por ejemplo, haciendo la jugada de 3, el problema es que después de e7, el blanco no solamente es que corone antes, sino que el mate, si el negro intenta coronar, es inevitable. Por ejemplo, d por c2, yo corono, él corona y dama e5 sería mate. Vale, vamos ahora en una partida entre dos jugadores de 2000 de Elo, más o menos, en la que aquí el negro hizo la jugada f5. ¿Cómo seguiríais aquí con blancas para quedaros en una posición ganada? Podéis pausar el vídeo y pensarlo vosotros mismos, ¿vale? Aquí la mejor jugada es f4, dando un jaque, ganando un tiempo para después poder crear un peón pasado y protegido muy fuerte. De nuevo, este peón limita la movilidad del rey, ¿vale? A este rectángulo, y eso nos va a permitir que mi rey pueda colarse por este sector del tablero y ganar así la partida. Vamos a ver cómo siguió la partida. Aquí hicieron rey d5 para que el rey no pase, lógicamente intentando luchar lo máximo posible, pero bueno, rey d2, lo que digo, el rey negro no puede venir a ayudar a su peón porque este va a empezar a coronar y es imparable, entonces bueno, el rey negro intenta esperar por aquí, rey c6 y ahora rey c2. Una buena jugada que gana la oposición a distancia. Si no sabéis este concepto, tenéis que ver todos los vídeos anteriores que hemos hecho del curso de finales y si lo conocéis, pues seguís aquí en la partida. Rey d5, rey c3, parece que aquí el negro todavía puede frenar el avance del rey blanco, ganando la oposición, pero ¿cuál es el problema? Que tenemos la jugada e6. De nuevo, otra vez el mismo concepto. Expulsamos al rey negro de la defensa del peón y después de rey d6 capturo aquí y aquí tenemos de nuevo el mismo concepto, peón pasado alejado más fuerte que este que está más central. De todas formas aquí es todavía más fácil porque después de rey b5 no se puede defender y el peón de A gana directamente, ¿no? Aquí el negro intentó luchar para una carrera de peones, intentar coronar rápido, pero está claro que no va a llegar, ¿vale? Después de rey e4 empezamos a correr, me comen este, sigo corriendo, rey g3, sigo corriendo, avanza el negro, pero ya el blanco ha coronado y después de f3, aquí las blancas hicieron la jugada dama d5, pero bueno, cualquier otra jugada también gana, y una vez que el peón avanza, hicieron dama h1. Una vez que la dama se coloca delante del peón,
es imposible que el rey apoye el avance del peón y por lo tanto el peón va a caer y la partida está decidida. Aquí ya el negro decidió abandonar y de nuevo hemos conseguido ganar gracias al peón pasado protegido y a que mi rey ha podido entrar en la posición. Y para ello hemos tenido que utilizar una táctica de desviación utilizando el peón pasado, avanzándolo para que el rey negro tenga que desviarse y me deje pasar con el rey. Vamos aquí con otro momento clave. En esta partida el negro realizó la jugada F5, que es un error que pierde totalmente la partida ya. ¿Por qué? Porque nos deja un peón pasado protegido muy fuerte y el problema es que el rey blanco sí que va a poder progresar en esta posición y va a poder colarse. Aquí el negro debería haber jugado G6 manteniendo todo cerrado y después de la jugada H4, H5, G5 intentar buscar contrajuego de esta manera y llegar a un final que se supone que es de tablas después de todos estos cambios. Rey G3, seguimos avanzando, los dos coronamos y se supone que esto es un final de tablas, aunque es verdad que el negro todavía tiene que hacer una serie de jugadas precisas para no perder, porque si me cambian damas el final está perdido, porque mi rey va a llegar mucho más rápido, ¿no? Pero parece que es tablas si el negro hace las jugadas correctas. Pero, como digo, en la partida hicieron F5, un error muy grave porque dejan el peón de E5 pasado. Después de rey D4, el problema es que el rey no puede mover sin perder el peón, entonces decidieron hacer la jugada peón por e intentar que el peón de F no avance haciendo la jugada G6, pero ¿cuál es el problema? Que G6 no evita la jugada F5 y después de F5 la partida ya está ganada para el blanco. Si me capturas, como pasó en la partida, pues te voy a capturar y no me puedes capturar este peón porque entonces en la carrera llegamos muchísimo antes y la partida estaría ganadísima, ¿vale? Corona aquí, corona y por ejemplo aquí tendría esta jugada, jaque, capturo el peón y ya estoy ganando la partida. Entonces la carrera el negro no puede entrar porque pierde, pero claro, si el rey negro tiene que irse para atrás, entonces ya me voy a colar con mi rey, capturo el peón y aunque hagan H5 después de rey E4, el negro abandonó la partida. ¿Por qué abandona? Porque el rey blanco está dentro del cuadrado del peón. De nuevo, este concepto, si no lo conoces, tienes que verte el curso entero. Y estos peones también se defienden solos. El rey negro no puede venir a por ellos sin dejar que corone uno de los dos. No se los puede comer. Entonces el plan del blanco es muy sencillo. Simplemente va a venir, va a comerse este peón y luego va a venir con el rey a apoyar los peones y va a coronar muy fácilmente. Y para terminar, vamos con esta partida en la que José Raúl Capablanca está con blancas. En contra tiene un peón pasado protegido. ¿Cuál es el problema aquí del negro? Que este peón pasado y protegido por sí solo no va a poder seguir avanzando, ya que, si os dais cuenta, el rey negro no puede pasar por ningún sitio para apoyar ese peón. Y eso es fundamental a la hora de evaluar si un peón pasado protegido es lo suficientemente fuerte o no. Aquí el blanco está ganando, porque a pesar de que este peón puede parecer que es muy fuerte, el problema es que el blanco va a conseguir crear dos peones pasados alejados uno de otro y el rey negro no va a poder parar los dos. ¿Cómo lo hizo Capablanca? Pues con B4. Muy buena jugada. En la partida hicieron A por B4, pero si comes así, pues ¿qué va a pasar? Que te van a hacer la jugada G5. Y después te van a intentar crear aquí un peón pasado, ¿vale? Y después de los cambios, pues vamos a crear sí o sí este peón pasado después de la jugada G6 y el rey negro no va a poder parar los dos, mientras que el rey blanco sí que va a poder parar a estos dos. ¿Por qué? Bueno, este me lo voy a poder comer cuando quiera y estoy dentro del cuadrado del peón de B, así que ese peón por sí solo no va a poder coronar. En la partida hicieron A por B4, pero el resultado es el mismo, ¿vale? Fijaos que el rey blanco está dentro del cuadrado del peón de B, así que no puede avanzar por sí solo porque se va a perder. El peón de D tampoco puede avanzar por sí solo porque se pierde. Entonces tiene dos peones pasados protegidos pero no pueden avanzar. Mientras que Capablanca empieza a avanzar con el peón de A y después de rey C7 el problema viene a ser el mismo de antes, que te hacen la jugada G5, te van a crear otro peón pasado por aquí. Entonces después de los cambios, captura, 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 captura y intenta aquí hacer la jugada B3 el negro, pero claro, estoy dentro del cuadrado del peón, mi rey lo va a parar y el rey negro no puede parar los dos. Después de G6, F por G6, F por G6, el negro tiene que abandonar porque no puede frenar ni este y este a la vez, así que el blanco gana la partida. Con esto creo que queda clarísimo el concepto del peón pasado protegido. Es bueno generalmente, pero se puede utilizar correctamente solamente si puede el rey apoyar a ese peón. Si no puede pasar, pues no vamos a poder progresar con él.
Y esto nos introduce el siguiente patrón, que es la penetración del rey. Muy importante no solamente cuando tenemos un peón pasado protegido, sino en general. Si mi rey puede pasar al campo contrario y empezar a capturar peones, va a ser muy probable que gane la partida. Si mi rey no puede pasar, no voy a poder progresar muchas veces y la partida será tablas. Si nos damos cuenta, aquí la posición está igualada porque el blanco realmente no puede progresar, está todo bien bloqueado y no va a poder pasar, y el negro igual. Y aquí tenemos un 3 contra 3 que tampoco va a generar desequilibrios, entonces la partida está igualada. ¿Cuál es el problema? Que el negro tiene el rey muy lejos, y aquí el blanco decidió hacer una jugada interesante que es B4, poniéndole la última trampita al negro. ¿Qué haríais aquí con negras? Os dejo pensar un rato y ahora os doy la solución. Aquí el negro lo que tiene que hacer es la jugada A4, de tal forma que de nuevo queda todo cerrado, todo bloqueado, no vas a poder pasar y la partida va a terminar en tablas. ¿Qué pasó en la partida? Pues que hicieron B6 y esto es un error muy grave que pierde la partida, porque aquí el blanco va a conseguir pasar con su rey, cruzar el campo y empezar a comerse todos los peones, y es que tiene la jugada brillante A4. Ahora sí o sí se va a abrir la posición y el rey blanco va a encontrar una vía de acceso, mientras que el rey negro está tan alejado que no va a poder pararlo. En la partida hicieron B por A4, pero ¿qué pasaría si hacemos A por B? Pues que después de rey B3, el rey va a empezar a comerse todos los peones y la partida está ganada. Si comes aquí, igual te voy a comer aquí primero, luego te voy a comer este, voy a venir a por este y estoy dentro de la zona para poder luego comerme el peón de D. En la partida hicieron B por A, pero el resultado es el mismo, porque después de B por A, pues ahora rey B2, el rey viene despacito a comerse estos peones y cuando se coma el de A va a poder ganar la partida, porque después de rey F8, rey A3, el rey se acerca, rey por A, rey D7 y rey por A5, aquí la partida está ganada. ¿Por qué? Porque cuando tenemos estos peones así enfrentados, si entramos en las casillas críticas de ese peón, significa que el blanco sí o sí se va a poder capturar el peón de D5 y por lo tanto va a ganar la partida. Si no conoces este concepto, de nuevo, te tienes que ver toda la serie de finales. Te lo recomiendo porque vas a aprender mucho. Aquí hicieron rey C6, pero después de H4, F6, G4, G5, H por G5, el negro se rindió, porque después de F por G5, lo que vamos a hacer es rey A6, y por ejemplo, si pierdo un tiempo, yo voy a perder también otro tiempo, y cuando el rey negro se vaya quitando, aquí ya se ve cómo vamos a entrar sí o sí, y este peón no se puede defender, ¿vale? Ganamos la posición, se tiene que quitar, capturamos este peón, y con el peón pasado ganamos la partida. De nuevo, si no conocéis el concepto de casillas críticas, me parece fundamental que veáis todos los vídeos, ¿eh? Vamos con otro ejemplo. Esta es una partida entre Conel Alexander y Vera Menchik. Aquí el blanco está ganando, pero necesita pasar con su rey. Tiene un peón pasado protegido muy fuerte, pero si no consigue pasar con su rey, va a ser tablas. Y el blanco empieza haciendo la jugada G4. Esta jugada todavía es buena, pero tiene que tener cuidado, porque después de H por G4, aquí solamente hay una jugada buena, que es devolver el peón, haciendo la jugada F5. Devolver el peón, pero a cambio vamos a conseguir entrar con el rey blanco. Vamos a ver cómo. Después de rey E7, rey G4, rey F8, hacemos la jugada E6, rey E7 y ahora muy importante y única jugada para ganar, rey H4. Muy buena jugada para que cuando el rey venga a F6 yo haga la jugada rey H5, deje al negro en susbank y mi rey pueda conseguir entrar en la posición, ya que no se puede capturar este peón porque el peón de E coronaría ya. Y después de rey E7, pues simplemente entramos con el rey F8 y la partida está decidida. Hacemos E7, de nuevo otra vez el concepto de avanzar el peón pasado para desviar al rey, y después de rey G7, pues este peón está coronado en 3 jugadas de forma inevitable y el blanco ganaría. ¿Qué pasó en la partida? Que después de G4, F por G4, H por G4, el blanco jugó de forma descuidada y después de la gran jugada G5, de repente la posición es tablas, porque el rey blanco no puede penetrar en la posición y por lo tanto el peón pasado protegido no me vale para nada. Incluso con 2 peones pasados protegidos, como pasó en la partida, tampoco vale de nada, ya que el rey negro va a esperar aquí y fijaos que el rey blanco no puede penetrar por ningún sitio, está todo bloqueado y por lo tanto estos 2 peones por sí solos no van a poder coronar. El rey negro los puede controlar bien y la partida terminó en tablas.
Te voy a enseñar este último ejemplo y luego te voy a poner un ejercicio sobre una partida mía que jugué hace un par de días. Y ya con eso hemos terminado el primer capítulo de la serie de los patrones fundamentales en los finales de peones. Aquí el blanco parece que podría tener ventaja porque tiene aquí dos peones pasados protegidos y si conseguimos pasar con el rey blanco pues entonces vamos a ganar. ¿Cuál es el problema? Que de momento parece que el rey blanco no tiene sitio para pasar. El rey negro, por lo tanto, espera y después de rey E2 el blanco pone un pequeño truquito. ¿Qué harías aquí con negras? La mejor jugada con negras sin duda es hacer la jugada A4, bloqueando el paso al rey para que no pueda pasar por ningún sitio y la partida termina en tablas, ya que el rey tampoco va a poder pasar por aquí porque el negro no le va a dejar pasar. Y aunque tenga dos peones pasados protegidos, ellos por sí solos no van a poder seguir progresando mucho más porque el rey negro lo va a poder bloquear. Pero, ¿qué pasaría si el negro no tiene cuidado y hace cualquier otra jugada? Por ejemplo, rey G6. Pues que de repente la partida está perdida. ¿Y cómo ganamos? Eso es, la jugada A4. Sí o sí vamos a abrir la posición y vamos a conseguir pasar con el rey blanco por el flanco de dama. Si me comen, pues mi rey va a venir a D2, está dentro del cuadrado del peón, así que simplemente el rey va a venir, va a capturar los peones y va a capturar luego el peón de C. Por ejemplo, vamos a ver esta carrera de peones, esta carrera de reyes, perdón. Aquí entramos y como estamos en las casillas críticas del peón, va a caer el peón de A, va a caer el peón de C y estamos ganando, ya que el rey no puede venir a B6 para defender este peón porque se sale del cuadrado del peón, por ejemplo, del peón de G y ahora el blanco coronaría el peón de G y ganaría la partida. ¿Qué pasaría si en vez de comerme el peón, pues deciden hacer la jugada B4? Pues el problema es el mismo, ¿vale? Después de peón por, ahora el blanco ha conseguido dos peones pasados alejados, mientras que los dos peones pasados del negro están muy juntitos y mi rey está dentro del cuadrado del peón. Entonces ellos por sí mismos no van a poder coronar, pero los dos peones pasados alejados sí que lo van a poder hacer. Una jugada aquí, por ejemplo, como A5, cuando el rey venga para acá, voy a seguir avanzando. Si el rey viene, si el negro hace, por ejemplo, una jugada como B3, yo siempre hago rey D2, me meto en el cuadradito, el peón no corona, y cuando el rey negro venga por este, pues yo le tiro el otro. Y no va a poder llegar a ninguno de los dos. No va a poder llegar a este ni a este, y por lo tanto el blanco está ganando la partida. Vale, te voy a poner el último problema. Este problema, como digo, es una partida mía que jugué hace 2 o 3 días. ¿Qué hacéis aquí con negras para ganar? Si habéis visto el vídeo hasta aquí, vais a encontrar la jugada rapidísimo. Eso es, H4. Jugada muy buena que va a permitir al rey negro pasar y conseguir coronar. Después de peón por, porque si no estaríamos comiendo y creando dos peones pasados ligados y ganaríamos la partida, pues venimos con el rey. Rey G6, rey E3, H5, rey F4, rey por, y aquí el blanco decidió hacer A4, una jugada interesante, ya que aquí tenemos que ir con un poquito de cuidado. Rey por H3, rey G5 y aquí la mejor jugada y la que gana es hacer F4. De nuevo, otra vez la misma idea de siempre, desviar al rey con el peón pasado. Si no me comes, intentas venir a por la carrera, el problema es que llego mucho antes. Rey por E6, sigo avanzando y cuando te quites, pues aquí, por ejemplo, puedo ganar de varias formas, pero se me ocurre, por ejemplo, aquí puedo capturar todos los peones, dejarte coronar y luego cambiarte damas y ganar este final. Muy fácil, ¿vale? Entonces la carrera el blanco no la puede hacer. ¿Qué va a tener que hacer el blanco entonces si quiere pelear un poco más? Pues comer el peón. ¿Cuál es el problema? Que después de rey H4, mi rey está dentro de la zona crítica para comer el peón de E y sí o sí el peón cae. Por ejemplo, voy a hacer jugadas un poco al azar, ¿vale? Yo me voy acercando, gano la oposición, ataco el peón y ya el peón cae y con mi peón de E pasado y un peón de más, el final se gana muy fácilmente. Espero que os haya quedado claro estos tres patrones fundamentales en los finales de peones y que lo podéis poner en práctica en vuestra próxima partida. Si os ha gustado el vídeo, dale un like, suscríbete y dale al hype. Y te dejo por aquí otros vídeos que tienes que ver si quieres seguir mejorando tu ajedrez. Nos vemos.